Argentina se hizo con la convicción de que éramos un poco europeos fuera de lugar. Éramos europeos en América. Éramos los más europeos de América. Esa convicción fue muy fuerte en todas las generaciones. Y tuvo que ver también con la clase media. Teníamos más clase media que otros países. Hay en las encuestas de los años 90, por ejemplo, por primera vez apareció en las respuestas de la población la sensación o la certeza de que los hijos iban a estar en peores condiciones que uno, ¿no? Cuando históricamente la creencia era que los hijos de uno siempre iban a estar mejor, iban a tener una condición social mejor a la de uno, ¿no? La crisis económica arrastró a la clase media. Hoy la Argentina es un país que 1/3 de la población es menos que pobre, es subpobre. Entonces eso cambió mucho los valores de la población. Y también hay cada vez más separación entre las clases sociales. O sea, entre los que no tienen y entre los que tienen hay cada vez más distancia. Mi abuelo vino de Italia y se puso a trabajar de sastre y pudo tener una casa y criar a sus hijos. Mi papá fue policía y pudo también tener una casa, pero con sacrificio. Trabajar acá es un orgullo en este hospital. Yo nací como pediatra en este hospital hace 32 años. Acá aprendí todo lo que yo puedo hacer como médico, lo aprendí acá. Los médicos trabajan 4 o 5 horas por día, en general, la mayoría. Entonces eso hace que no puedas hacer toda tu vida a partir de esto. Casi todos tienen otra actividad. Al principio era trabajar de guardia para empresas de medicina y con mi auto recorrer toda la capital como un taxi y hacer 40, 50 domicilios por día en auto. Era estresante. Así terminé infartado, por supuesto. Y después, en el año 1984, empecé a trabajar de a poquito con mi consultorio. Mi único capital es el trabajo. ¿Sí? O sea, si no trabajo, no hay capacidad económica. ¿O consultorio? Sí. ¿Vos de qué obra social tenés? ¿2 dientes? Hola, mi vida. Vamos a verlo, sacarle la ropa. La población argentina, digamos, los casi 40 millones de habitantes, a nivel privado tendrán cobertura unos 8 o 10 millones. La gran mayoría de la población está cubierta por el Estado. Los recursos siempre estuvieron. El problema es, a veces, la distribución de ellos. Lo que hay es, yo creo que básicamente, una no política de salud. Por el tema económico, ¿nunca tuviste la tentación de irte a otro lugar que Argentina? No, pero muchos sí, ¿eh? Muchos médicos se han ido y muchos profesionales, básicamente. Hay mucha cantidad de profesionales. Bueno, médicos hay muchísimos, pero también hay muchísimos arquitectos,
muchísimos ingenieros, muchísimos abogados, y entonces no hay trabajo para todos, ¿no? Entonces muchos se van según la época y según cómo esté la situación económica, hay muchos que intentan migrar. Y hubo años horribles. El año 89, el año 90, nosotros ya teníamos 3 hijos y teníamos que trabajar muchísimo y no nos alcanzaba. Con mi esposa llegamos a fabricar las galletitas en casa. Los saquitos de té, conservarlos para usarlos de nuevo. En el 2001 se han ido cientos de miles de personas al exterior, a Europa, básicamente. Y también tenemos fideos. En una época, el argentino tenía mucha, digamos, influencia y quería parecerse al francés o, digamos, no ser sudamericano. Ese era el objetivo número 1. Y en realidad se fue dando cuenta que sí era, y que en realidad esa era su identidad verdadera. Ahora ya no existe, el argentino es argentino. Yo soy argentino, yo no soy italiano o descendiente europeo, yo soy argentino. Eso que sí es interesante. Por lo menos la gente de mi edad medianamente lo piensa así. ¿No sentiste la necesidad de irte del país? No, nunca. Jamás. No, nunca quise irme de este país. Argentina es, no sé, con lo bueno y lo malo es el país donde estamos. Sí, es muy cambiante. Yo tengo 24 años, pero viví, no sé, 2 crisis, que si querés, el 2000, yo era chico, estado de sitio, iba a la secundaria, la escuela secundaria y bueno, y se sigue viviendo. Sí, por eso nosotros hemos vivido revoluciones, tras revoluciones, gobiernos militares. Hoy me preguntabas con eso. Yo creo que el gobierno militar, el mayor problema que generó en nuestro país es hacer perder la fe en la gente y la confianza en las autoridades. A mí me parece que el peor daño que le provocó la dictadura fue esto, el de perder la confianza en quien guía, que es fundamental. Si el lazarillo no anda, el ciego está frito. La violencia está muy metida en la política argentina. Yo creo que tiene que ver con que hay un grado de autoritarismo interno en los argentinos muy fuerte. Acá vos tenés que coincidir en todo con el otro. Si no coincidís en todo, sos un traidor. Es una locura. Cuando no pensás exactamente igual que el otro, traidor. Una generación masacrada, una generación asesinada por una dictadura militar y que vino con un propósito muy definido, bien preparado, bien elaborado, un plan de el robo de los bienes, el robo de la riqueza de la Argentina. Y para llevar adelante ese plan de vaciamiento económico, idearon la muerte de todo aquel que se opusiera. Se habla del genocidio en el caso de la dictadura un poco por eso, ¿no? Porque una fuerza armada, en este caso con colaboración del Estado, trató de avasallar a un grupo de gente solo por el hecho de que fueran parecidos y pensaran distinto, ¿no? Entonces la primera fase del neoliberalismo fue la campaña de terror que desplegaron los militares conjuntamente con las medidas económicas de privatización, de reducción de salarios, de desindustrialización. Y en los años 90 hubo otra fase de profundización con el gobierno de Menem, donde se acabaron con prácticamente todos los derechos laborales, se precarizó enormemente el empleo, la tasa de desempleo creció muchísimo y también privatizaciones masivas de lo que quedaba en manos del Estado, ¿no? El conjunto de esas políticas en verdad deterioraron
la vida de la gran mayoría de la población, no solo de la clase media, sino fundamentalmente de la clase baja, ¿no? El grupo más golpeado por las medidas neoliberales fue sin duda la clase trabajadora, ¿no? En términos de pérdida de derechos y de pérdida de calidad de vida, ¿no? Todos los indicadores sociales de salud, mortalidad, expectativa de vida, educación y demás en los años 90 empeoraron, y eso terminó golpeando al conjunto de la población, clase baja y sectores medios.